¿Y nosotros qué lugar nos puede tocar y qué impacto puede tener lo que está subyacente acá? A ver, ya lo vivimos, ¿no? La soja, el barril de petróleo por encima de $100, la soja, no sé cuánto estaba, pero ayer estaba 640, ¿no? Casi récord, sí. Casi, ¿no? Llegando a valores históricos. Importante. O sea, se supone, ¿qué impacto puede tener en un momento donde nosotros estamos discutiendo la tarifa del gas y la tarifa de la luz? Bueno, es un problema adicional para la discusión. Explícamelo. Para la discusión macroeconómica y de relación con el fondo de la Argentina es un problema adicional, porque justamente, vos fíjate que yo entiendo, en el caballo de Troya, que es la carta de intención firmada, o que se está por firmar, el tema de los subsidios a energía aparece como un punto central, ¿no? Y esto tiene que ver con que está privatizado el sistema de energía y el fondo está defendiendo los intereses privados de los fondos vinculados a esas empresas. No tiene nada que ver con cuestiones de equidad como se pretende plantear, ¿no? Entonces me parece que cae en un momento difícil. Todos los momentos son difíciles. La pregunta es cómo uno está más almacenero. ¿Puede subir el gas a nivel internacional? Y va a meter presión porque Argentina tiene gas. La Argentina necesita importar gas. Tiene déficit de gas. De gas. Es muy importante que se haya puesto en marcha la obra del gasoducto. Es muy importante porque esas son las cosas que a mediano plazo traen soluciones de verdad, no el acuerdo con el fondo. Tener la posibilidad de Vaca Muerta que llega hasta la zona de Bahía Blanca y después hasta acá a la zona del, no me gusta decir AMBA, pero bueno, nos vamos acostumbrando todos a usar términos que no tienen nada que ver con la historia argentina, a la zona de Capital y GBA, para ser bien antiguito. Y hoy va a meter presión justamente ahí. Que dicen, bueno, las tarifas tienen que aumentar. Las tarifas tienen que aumentar, dice el gobierno, por debajo de la inflación o por debajo de los salarios. Estos años no aumentaron las tarifas. Pero, en los 4 años de Macri aumentaron de a miles %, ¿no? De a miles. Hay un colchón muy importante. Pareciera que si alguien además, no tiene colchón, son los salarios y las jubilaciones. La estructura actual de ingresos de la Argentina no permite ni siquiera segmentar, porque un poco, cuando vos segmentás siempre terminás, salvo el 10% más rico, que no te alcanza en términos fiscales para lo que quiere el fondo, vas a pegarle a los sectores medios. 20% general pareciera ser que es lo que está pactado al interior de la coalición gobernante. Lo dijimos con Amado, 90% de las familias tienen 150.000 pesos de ingresos o menos. Es así, eso es lo que está pasando. Y no se ha recompuesto porque no ha tenido tiempo el gobierno, no ha tenido las políticas que debiera haber tenido, o los motivos que fueren, pero la verdad no que pasó. Los ingresos, exactamente, no pasó. Voy a poner un poco, voy a patear al hormiguero. Inflación de los 2 años de Alberto Fernández, más o menos, 100%, vamos a hacer un número redondo. 100%, y más o menos. Ponele un poquito menos, un poquito más. Sí. Más o menos 100%. Hubo un solo aumento de 9% sí. en la factura eléctrica. ¿Pero de cuántos veníamos? Claro, de a 2000% venía, Daniel. De Daniel. Sí, por supuesto. O sea, vos comparás lo que aumentaron las tarifas de los servicios públicos contra cualquier variable en la Argentina. No existe. Contra cualquier variable, inflación, salario, jubilaciones, ni que hablar, y se comieron el ingreso de la Argentina. Hubo dos canaletas en la Argentina. ¿Cuáles? La tasa de interés con la LELIC y la LEVAC y los servicios públicos, que te destruyeron no solo los ingresos de la población, sino el entramado productivo. En Argentina se hizo muy difícil para los comerciantes, para los empresarios nacionales. Pero me pongo de vuelta en abogado, digo, pero no tenés, porque todo el mundo te presenta, mirá que tenés ahí un quilombo macroeconómico, la cantidad de plata que... Quilombo macroeconómico, no tengo la deuda. Yo soy un defensor de la política de subsidios, que además la experiencia histórica ha demostrado que con los subsidios en tiempos de Néstor y Cristina, dicho sea de paso, hoy sería el cumpleaños de Néstor, hoy sería el cumpleaños. Ponerse de pie, sacarse el sombrero y decir gracias Néstor por todo. Me parece que esas políticas, la experiencia histórica ha demostrado que fueron 12 años como no han existido en la historia del país, salvo comparables con los años del primer y el segundo gobierno de Perón. Además,
en términos de ingreso, esta depresión de ingreso, esta penuria de ingreso, es un problema macroeconómico para la Argentina. Porque evidentemente los niveles de consumo están restringidos, y eso que yo sepa, no me quiero meter en temas que efectivamente no son pertinentes de mi métier, pero es el consumo doméstico el que impulsa el crecimiento en la Argentina. Un 75% está descansando sobre la posibilidad de consumo, que descansa fundamentalmente en tres variables, tres grandes ductos de ingreso: salarios, jubilaciones, pensiones y otras alternativas, planes, los que fuere. Pero la verdad es que tener ingresos como en el los que gobierno tenemos, lo reconocen, ¿eh? Sí. El gobierno lo reconoce. De hecho, hablamos con el Vasco de Mendiguren hace un rato y me dice, che, está creciendo la industria acá, está creciendo allá, está explotando, se llegó a los niveles 2018 de la industria, se recuperó el nivel de actividad industrial del 2018, incluso más que la prepandemia. Y yo le planteé, che, ¿y el ingreso y las jubilaciones y los salarios y las pensiones? ¿Quién va a comprar esos bienes y servicios? Lo que, insisto, en el gobierno son conscientes de eso. Bueno, me pone contento. Bueno, después de Freud hablar de son conscientes, bueno, son muy conscientes, pero nosotros lo que esperamos es está una muy toma de opositor, decisión. muy Ahora vas a ver cómo yo defiendo posiciones que ustedes. No, espera que ya va a avanzar la discusión hacia temas de otro tipo. Bien, ¿leíste el memorándum, el borrador de memorándum del gobierno de Martín, redactado por Martín Sarasa? Yo le digo Sarasa, no le pueden decir ustedes, por favor. Martín Sarasa. Ojalá Guzmán. fuera Sarasa. Ojalá fuera Sarasa. Mirá, ¿por qué? Acá, primero, la perversión del fondo, ¿no? Sí. Vos fijate cómo es el mecanismo. Muchas veces las y los oyentes no conocen esta parte. ¿Vos sabés cómo funciona esto? El gobierno le tiene que preparar al fondo una carta de intención donde se compromete a lo que el fondo lo obliga. Entonces el fondo queda liberado de cualquier cosa. Es el gobierno el que le propone la carta de intención al fondo. Entonces la responsabilidad jurídica y política el del gobierno queda en manos de los gobiernos. Cuando todos sabemos que aún el mejor negociador está yendo en una situación muy desigual a negociar con el fondo, ¿no? A mí lo que me llamó más la atención, yo lo leí, son 18 páginas, ¿no? Sí. Es que, entre otras cosas, dispone un límite al crecimiento de la Argentina. ¿Te puedo poner un título? Es el paquete completo de los 90. Me preguntaste si podía poner un título. No esperé a que me conteste. Claro. Te pateé el hormiguero. Porque se está yendo Artemio López del estudio. Vos fíjate. Se va a tomar un café, me parece. Un bantú. Tenés por... Bien. ¿Bantú es? Sí, bantú. Qué rico era el café, yo no sé. Es muy bueno el café, bantú. Una pyme, anda bien, Bien. Porque vos tenés límite al crecimiento... Lo dice taxativamente, sí, claro, impuesto por el fondo. Bien, dice, podemos crecer tanto. Esa es la vieja teoría del recalentamiento. ¿Te acordás que le decían a Néstor en el 2005? ¿Qué es el recalentamiento? O sea, la población no puede mejorar. Solo hay que ver los números macro. Es la crítica que le hacen al segundo mandato de Cristina. Bueno. Diciendo, Cristina en el 2011 tendría que haber hecho un reordenamiento macroeconómico de tarifa, de evaluación, que lo terminó haciendo forzosamente en el 2014. Es la crítica que le hacen. Yo te diría que veamos con cuántos votos se fue el espacio, veamos qué huella histórica dejó Néstor y Cristina en el pueblo argentino, y me parece que son argumentos suficientes para discutir eso. Porque la verdad que el desastre que pronosticaban solo llegó cuando vino Macri. Si hubiera seguido nuestro espacio político, eso no hubiera sucedido. No hubieras tenido el endeudamiento, no hubieras tenido un acuerdo absurdo con cómo se negoció con los buitres ante Argentina, no hubieras tenido los tarifazos. ¿Es contrafáctico? Bueno, ni con Scioli. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Hubieras tenido un gobierno con un perfil quizás distinto en algunos temas, pero que las cuestiones del pueblo argentino las hubiera cuidado. Sí. Y no tendrías el desastre que ha tenido que atajar el gobierno de Alberto Fernández. Hoy con el Vasco de Mendiguren yo le recordé, o sea, Scioli, Macri ganó en el 2015
porque tuvo el apoyo de Massa, la presidencia en aquel momento. Alberto Fernández no dijo Massa entre Macri y Scioli, Macri es... No. De hecho, hasta en el 2017 insistieron sobre la idea de generar una alternativa. Bueno, Massa fue candidato. Bueno, pero le estoy hablando del balotaje. Está bien, es legítimo que hay. Y claro, te digo, no es que hizo algo. Sí, está bien. Por atrás. Bien. Fue candidato y jugó su carta. No, y en el balotaje jugó con Macri. Cuando le preguntaron, dijo: yo apuesto al cambio. Y el cambio en aquel momento tenía un nombre, estaba vinculado a Macri. No es para hacer una factura hacia el pasado, es para entender qué pasó en ese proceso político. Porque si no entendemos qué pasó en el 2013, en el 2015, en el 2017, no entendemos lo que pasó en el 2021 y probablemente no entendamos lo que puede pasar en el 2023. Bueno, por eso ahí hay que ver también el recorrido de algunos dirigentes, cómo pasaron de posiciones muy críticas a posiciones complementarias, por lo menos. Bien. No iguales. Artemio querido, sí. Vos tenías una mirada crítica con respecto a su... No, le quería comentar a Amado las declaraciones de Goldfang, que es el encargado del hemisferio occidental, que va a estar monitoreando la deuda. Brasilero-israelí, Brasilero-israelí. quien fuera presidente del Banco Central de Michel Temer. Tiene un currículum. Sí, es un hombre muy vinculado a los negocios, a los bancos, a la finanza. Exactamente. Ortodoxo. Dice Levi Yeyati en Infobae acerca de la conversación que tuvo con Ilan. Amado, fíjate esto. El acuerdo alcanzado, dice Ilan, según Yeyati, no contiene las reformas estructurales que la Argentina necesita. Pero el FMI ve esto como un puente hacia un nuevo gobierno que tiene la capacidad de hacer las reformas para poner sus cuentas en orden y crecer. Yo veo dos cosas. Primero, caracteriza este gobierno como de transición. Segundo, apuesta a un nuevo gobierno. No dice el candidato porque le da vergüenza. Pero, ¿qué te parece esta discusión que instala este hombre en medio de la negociación? Porque ahí está diciendo también que este acuerdo no es el que el Fondo Monetario querría tener en otro términos sincericidio, estructurales. ¿no? Otro sincericidio. Un sincericidio descomunal. Nos queda saber si Yeyati transcribe fielmente lo que le di. Yo creo que sí, porque ¿quién puede desconfiar de que efectivamente alguien diga algo que no finalmente? O sea que el fondo no piensa en acontece. usar este gobierno para que haga el trabajo sucio, para que venga otro gobierno. Pero además es grave, porque dice, apostamos a un nuevo gobierno. ¿Podés por favor repetirlo? Mira, sí. El que lo dice, vamos a explicar a los oyentes para que estén en contexto. El que lo dice es un funcionario del Fondo Monetario Internacional, brasilero, importantísimo, importantísimo, y es el encargado para la región, del hemisferio occidental, para el hemisferio occidental, para lo que es la zona de la Argentina, del Fondo Monetario. Sería como el gerente que va a tratar el caso argentino y el que va a seguir el caso argentino. Y fue presidente del Banco Central durante la presidencia de Michel Temer en Brasil. Exactamente. El que derrocó a Dilma. Exactamente. Bueno, además tiene un currículum, no lo vamos a leer porque es muy aburrido, sí, pero todo vinculado al mundo financiero de manera plena. Fue declarado banquero central el año por la revista Global Finance, banquero central del año por la revista The Banker, o sea, bueno, es un ajustador. Exactamente. Con semejante currícula dice, el acuerdo alcanzado no contiene las reformas estructurales que Argentina necesita, pero el FMI ve que esto es un puente hacia un nuevo gobierno que tenga la capacidad de hacer las reformas para poner sus cuentas en orden y obviamente crecer. Mirá, o sea, es una definición potente. Desde el punto de vista político, esto es de amateur, es de un injerencismo descomunal. Yo nunca pensé que un burócrata de estos iba a ser capaz de decir semejantes cosas, pero evidentemente me volví a equivocar, como tantas veces me equivoqué. Pero mira, esto pone en blanco sobre negro por qué la carta de intención contiene la necesidad de hacer un estudio sobre nuestro sistema jubilatorio. Lo deja clarito. Ya, mira, hay que decirlo, ¿no? Macri le aumentó, de hecho, la edad en 5 años a las mujeres. Sí. Con la PUAN. O sea que nosotros estamos teniendo una caída de la cobertura, de las tasas de cobertura de las jubiladas y jubilados.
En la carta de intención aparece la necesidad de una comisión que estudie los temas jubilatorios. Bueno, está claro ahora con esto que está leyendo. Para mí estaba claro del momento que lo leí. Antes. Pero esto lo pone en blanco sobre negro. Están preparados. Por eso llegó el paquete de los 90. Mirá, lo de la edad de los 70, el tema este de que sea voluntario, ya lo trajo de la Rúa. Este tema ya se habló en la Argentina, ya se discutió en tiempo de la Rúa. Que resulta que ahora la gente va a ser feliz trabajando más años. Cuando vos tenés un tapón de entrada en el mercado laboral de los jóvenes. Donde tenés la tasa de desocupación más alta. O sea, si alguien estudia lo que está pasando con la tecnología y con el mundo laboral, aumentar los tiempos de trabajo de la población va a contramano. Pongámonos a pensar qué persona, un varón de 65 años o mujer de 60 años, tiene empleo de calidad que lo quiera seguir manteniendo. Más allá que también hay una cuestión de fondo, que a los 60 años y a los 65 las personas en algunos casos son jóvenes, son vitales, tienen mucho por delante. Pero si hay mejores tecnologías que han provocado eso, que puedan vivir la vida. Claro. Que vayan al teatro, que vayan al cine, que descansen, que vean a los nietos. Una buena vida no está articulada necesariamente con la práctica laboral, al contrario. Además, después de los 65 años, tiene sus cositas, ¿no? ¿Por qué el fondo pide tanto reforma previsional, Amado? Porque ese es uno de los puntos donde se empeora la distribución del ingreso, porque en el fondo lo único que pone en el eje son los presupuestos públicos. Como si no existiera la economía. Lo único que hay son las finanzas públicas. Entonces vos fíjate que el déficit nunca se habla del lado de los tributos, cómo las grandes fortunas tendrían que aportar más, cómo las grandes empresas tendrían que ganar más. Vos tenés en todo el mundo, no solo en Argentina, empresas que tienen fondos depositados en los paraísos fiscales, pero grandes cantidades. Personas de altos ingresos que tienen depositados en los paraísos fiscales para no tributar. En Argentina se van a Uruguay para no tributar. Entonces, ahí hay una discusión. ¿Por qué el fondo no está dispuesto a acompañar ese debate? ¿Por qué el 60% de los impuestos que nutren las finanzas públicas son impuestos al consumo, que son regresivos? Que ya se sabe hasta el hartazgo que los pagan los que menos... No tenemos impuesto a la herencia, tenemos un impuesto inmobiliario que es una risa. Las tierras se valorizaron por 5 y el impuesto inmobiliario está en el 0.43. Los impuestos a la riqueza personal prácticamente no existen en Argentina. En eso es un... Impuesto a la herencia tienen todos, salvo Argentina, hasta Chile y Ecuador, 25%. Están discutiendo elevarlo. 40% en Estados Unidos. Es medio... Permítame, es medio una joda Argentina. Y el tema de las jubilaciones es una obsesión, y esta obsesión, ¿por qué es una obsesión? Porque es el 50% del presupuesto de los países que tienen un sistema jubilatorio más o menos razonable. Entonces acá tendría que aumentar, no bajar. Nosotros necesitamos ir a un superávit fiscal que congele la situación actual en términos relativos. Tienen que crecer. Necesitamos más jubilaciones, más obra pública, más servicios sociales, más educación pública, más salud pública. Y este tema de las jubilaciones es una política pública que se le pide ser tratada como una política privada. Es la única política pública que se le propone que sea autosustentable. ¿Quién dijo que no puede haber un mecanismo de redistribución hacia los adultos mayores? Nosotros lo hicimos y creo que está bien, creo que es necesario, creo que es lo que hace que el entramado de es lo que logró durante Néstor y Cristina que la Argentina tenga la cobertura previsional, uno de los mecanismos antipobreza más importantes, más alto de América Latina. Llegó al 96%. Claro, no cuando sé si sigue igual. Néstor, 1 de cada 2 adultos mayores no tenía ninguna cobertura. Exacto. Y el segundo año de Néstor hubo menos jubilados y jubiladas en términos absolutos. O sea, murieron más adultos mayores de los que llegaron a tener una jubilación o una pensión. Amado, el trabajo informal, que estaba en la base de esta ausencia de cobertura, pasó de 12 puntos a mediados de los 70 con Perón vivo
a 50 cuando asume Néstor. Exacto. Durante el ciclo neoliberal. Nos pulverizaron la cobertura a partir de la hegemonía del modelo neoliberal. Pregunta. Mirá lo que hizo Néstor, ¿no? Alguna vez me lo explicó, o conversando con Juan Graboy, y yo le digo, che, ¿cómo puede ser con esta determinada situación social que no haya conflicto? Y me describió varias cosas, me describió la UH, y me describió, entre otras cosas, el sistema jubilatorio. El sistema jubilatorio. Una de las razones por las cuales son como diques de contención para que la cosa no se vaya de madre. Aparte son mecanismos transparentes, son mecanismos eficientes. Nadie los objeta. No hubo ni una discusión alrededor de esto. No hubo ningún caso de mal otorgamiento, no existe. Bien. Y en el documento también hay otro tema que a mí me llamó la atención, que quiero tu opinión. Bien. Para una cosa sí. propositiva, hay que poner ya en funcionamiento la moratoria previsional que pusimos en marcha en 2006 y que estuvo vigente hasta el final del gobierno de Cristina. Ya. Olvídate. No está, imagínate. Bueno, yo lo voy a seguir pidiendo. Está bien, me parece, pero pareciera ser que el gobierno va en un sentido contrario. No me imagino que el gobierno que está negociando con el Fondo Monetario Internacional proponga aumentar el gasto previsional. Todas las iniciativas van en un sentido. Tenés razón. En un sentido contrario. Digo, yo no para no pinchar de globo, estoy a favor de lo que vos estás proponiendo. Además, vos sos un tipo, me animaría a que sos la persona más indicada desde el punto de vista técnico y político para hablar del tema. Pero hay un párrafo del documento que me llamó la atención, que es el párrafo de el rol del Banco Mundial. Ahí está. Por eso digo el paquete de los 90. El rol del Banco Mundial y las políticas sociales focalizadas. Universales, por palabra. Acá hay el superclásico es lo universal, que es para todo. Sí. El Chacarita Atlanta es lo universal y lo focalizado. ¿Querés arrancar, Artemio? No, que lo focalizado claramente es una demanda de este tipo de organismo. El consenso de Washington, que el Banco Mundial decida qué sectores y hasta qué obra pública se puede hacer en la Argentina. Por eso hablamos muchas veces de cogobierno. Es un cogobierno, además la focalización en Argentina. ¿Cogobierno con quién? Con estos organismos, con el Fondo Monetario, el con Banco Mundial. Yo me acuerdo que la alianza, con esta estructura de pensamiento sobre la focalización de los planes sociales, elaboró un plan que se llamó Solidaridad. Vos no sabés lo que era ese plan. Primero, nunca se pudo implementar, porque era tanta la demanda para incorporar a sectores vulnerables dentro de ese plan, por la focalización, que obviamente no era operativo. No. La política, ellos tienen dos cosas. Primero, política focalizada, y después escinden los problemas de pobreza y de indigencia de la política económica. Todos sabemos que el problema de pobreza en Argentina es un problema de política económica, no de políticas sociales. Nos toman de tontos. O sea, es evidente que esto ha pasado. Cuando llegó Néstor Kirchner, mira, tengo para comentar qué es un homenaje a Néstor. La tasa de pobreza durante su gobierno, después siguió con Cristina, cayó 30 puntos y la indigencia 19. Por lo cual pudieron superar la situación de pobreza por ingreso 7.300 personas por día durante cada uno de los 1.640 días que duró el gobierno de Néstor, por el cambio de política económica, no porque elaboró un plan social. Pero además, este cuento del consenso de Washington, de las políticas focalizadas definidas con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, es el generador de pobreza en toda Latinoamérica, en África. Ahí es donde se han aplicado las famosas políticas focalizadas. Nosotros creemos en lo universal, y lo que tendría que ser más focalizado es el sistema tributario, que de ahí tienen que provenir los fondos para las políticas universales. Pero además, la política universal es un igualador de derechos. Lo otro es querer estratificar la sociedad a través de la focalización y que saquen patente de pobre y vayan a la ventanilla del Estado, ¿no? Exactamente. Nosotros estamos con la movilidad social ascendente. La movilidad social ascendente requiere políticas universales. Las políticas universales requieren un presupuesto público robusto y bien utilizado. Y en las políticas de género ni hablar, requieren de políticas universales siempre y políticas económicas inclusivas. Bueno, el tema en el límite, digamos, inferior de la situación de pobreza, ¿quién está? Una niña. Siempre está feminizada la pobreza. Ahora, ¿cómo resolves el tema de la pobreza en Argentina? Con política económica para el conjunto. ¿Qué va a ser un plan de género? Es un absurdo. De los 3,5 millones de personas que accedieron al plan de inclusión jubilatoria, el 80% fueron mujeres. Eso es la política universal y eso es la política igualadora. Ahora,
si empiezan a hacer una política para mujeres diseñada por el fondo, por el Banco Mundial, termina mal, termina en más pobreza. A ver, subyacente a toda esta discusión es, ¿y Cristina qué piensa sobre el acuerdo con el fondo? A mí me parece, honestamente, esta es mi opinión, puedo estar equivocado, yo no hablo con Cristina, quiero decir, puedo hablar con personas que están cercanas, que la escuchan, que la ven, y quizás alguna me puede transmitir algún pensamiento. Bien, dicho esto, Cristina sí habla, ¿no? Y la verdad que si hay algo en el cual yo no podría tener casi ningún tipo de duda es cuál es la posición que tiene Cristina sobre el fondo. De hecho, el informe, el acuerdo se presentó un viernes y el miércoles anterior, 2 días antes, Cristina denunció que los acuerdos de ajuste en Honduras habían hasta el narcotráfico. Y promotora de la exclusión, que era una de las condiciones para que prospere el narcotráfico. Y una semana después tuvimos el episodio de Puerta 8, casi como para contar una continuidad. Y además hay que conocer la palabra de Cristina, ¿no? Públicamente. Bueno, lo dijo públicamente. Perón no permitió nunca entrar al FMI. Néstor, a los 2 años de asumir, les pagó todo y chao, buenas noches, para que la política argentina se decidiera en elecciones textual libres de Cristina y democráticas. Textual de Cristina. Pero además, pero hay un pequeño detalle. Ahora está a punto de firmarse el acuerdo y Cristina es la vicepresidenta de este gobierno. Yo 2 cosas. Conocemos explícitamente la posición de Máximo Kirchner, sí, expresidente del bloque del Frente de Todos, y el jefe, secretario general de la Cámpora. Muy bien, esa la conocemos explícitamente y fue tan importante, tan fuerte que yo creo en una muy buena y muy honesta decisión correrse de tener que defender algo con lo cual no estaba de acuerdo. Y tenemos nuestras opiniones. Para conocer la de Cristina, esperemos escuchar a Cristina. Ahora, a mí me parece que muchas veces hay muchísimas dirigentes y dirigentes que están esperando a ver qué dice Cristina para ver qué decir. Yo creo que no podemos cargar siempre el peso de ir construyendo la palabra en el cuerpo y en la cabeza y el corazón de Cristina. Nosotros tenemos que ir diciendo nuestras cosas. Y Cristina, cuando tenga que decir algo, quédate tranquilo que lo vamos a escuchar. Y yo estoy seguro que va a ser bueno para el pueblo argentino. Quedó pendiente, Artemio, porque vos dijiste que tenés una No, mirada... la cuestión política, pero eso es otra discusión. La cuestión económica prácticamente, o sea, no tenemos grandes diferencias. La cuestión política es bastante más compleja. A ver, contá. En el sentido de, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? A ver. Que cuando se disuelven coaliciones de características popular democráticas, transformadoras, hay 2 fenómenos. Se consolida los sectores conservadores al interior de la coalición, por dentro, y por fuera crece la derecha y la ultraderecha también. Pasó en Portugal, pasó en Grecia, está pasando en España, con quizás la coalición, suceda en Francia. Exactamente, o sea, ahora viene Varoufakis, cuya posición fue muy clara con respecto. Ahora, también hay que decir que la decisión de Syriza trajo una consecuencia importante. Los sectores más dinámicos fueron a elecciones, sacaron el 3% de los votos y ganó Tsipras con el 36%. Con mucha abstención, es cierto, pero el tema político es muy complejo. Por eso, a mi juicio, no hay condiciones objetivas para que la palabra romper es muy fuerte, para que se discuta la unidad de la coalición hoy. Por eso me parece importante el gesto de Máximo, que sin romper señala, señores, esto por este camino no es correcto, pero las rupturas de las coaliciones progresistas no necesariamente le dan mayor volumen a los sectores más dinámicos, sino todo lo contrario. Hay que mantenerse muy firme en eso porque puede... Estoy muy de acuerdo con lo que señala Artemio, porque el Frente de Todos demostró ser una potente herramienta electoral para cortar algo que, yo digo, Macri fue una dictadura. Totalmente. Macri fue una dictadura. Yo sé que a algunos les gusta decir no es la dictadura. Es fuerte que digas eso. Bueno, no fue. Pero déjame que te diga por qué. Un Estado de Derecho no fue. Claro. ¿Por qué? Usaron el Poder Judicial para perseguir sindicalistas, para limarlos en su capacidad de defender a los trabajadores. Definieron una institución como la prisión preventiva para perseguir opositores y robarle empresas a
empresarios que querían acallar. Se endeudaron pasando por fuera del Congreso en 44.000 millones de dólares. No cuidaron en una cuestión la soberanía argentina, ni en Malvinas, ni como estamos viendo en la frontera con Chile con el caso de Lewis. Es decir, no hubo Estado de Derecho en Argentina. No hubo un funcionamiento de los tres poderes en forma independiente. Me falta nombrarte los casos de espionaje ilegal. Totalmente. La persecución y la muerte de dirigentes opositores, dirigentes sociales. Vamos, es así. Digámoslo como querramos, pero lo que pasó fue eso. Sí, además comparto el razonamiento ese. Nos reinstaló el gendarme, que ahora además creo que decide qué tipo de gobierno quiere a futuro. En mi opinión, fue un gobierno constitucional, no democrático. No fue constitucional. El Poder Judicial funcionó bajo las órdenes del Poder Ejecutivo. Judicial que tenemos ahora, después de 2 años y pico de Alberto Fernández. El gobierno de Alberto Fernández no usa el Ministerio de Justicia, ni ningún ministerio para decir a quién hay que perseguir y a quién no. El otro sí. Pero el dispositivo... Te voy a decir una cosa, Daniel. Hoy acaba de pedir una fiscal la indagatoria de Garabano, Van der Broele y otras personas por el uso de fondos públicos para comprarle un hotel para que declaren un juicio que Macri impulsaba. Hoy, esto acaba de pasar. Cuando me retabas, estaba mirando el teléfono. Sí. El juicio de Chicones. Así es. Bien. Pero bueno, más allá de la caracterización, reconozcamos que fue un comportamiento completamente anómalo del Estado durante la gestión de... Absolutamente, eso estamos... No vamos a discutir. Para mí la figura, pero también es cierto que ganó en elecciones democráticas, las elecciones fueron libres, sí. Más allá de la manipulación, más allá de la manipulación mediática, muchas de las acciones las llevó adelante con la complicidad o con el acompañamiento de muchos sectores que ahora están con el frente de todo. Claro. Si vamos a contar la historia, la tenemos que contar completa. Pero eso no cambia la caracterización. No, está bien, bueno, está bien. Me parece que eso ensuciará a otros. Pero no cambia. Yo no, te digo una cosa, vos me conocés, Amado, yo no planteo la discusión política nunca en términos de buenos y malos. No lo planteo en esos términos. Estos son los buenos, estos son los malos y demás. Pero pará. Si alguien estuvo de acuerdo, participó en hacer escuchas ilegales en las cárceles, pero forma parte, lo ensucia. Pero no te quepa ninguna duda. Y mientras eso sucedía, había un silencio muy grande. Y ese silencio también formaba parte de los que hoy integran. Pero sí, claro. ¿Y ves en qué mejora la posición del Estado terrorista de Macri? Que el Estado terrorista de Macri fue posible... O como quieras llamarlo. En mi opinión, yo doy mi opinión. Que le hayan dado un apoyo a los que hoy integran el frente de todos. No hablo como el dueño de la verdad, Artemio. No, yo no hablo con nadie el dueño de la verdad. Yo hablo de mi observación. Sí. Ese Estado, que yo defino el gobierno de Macri como constitucional no democrático, y lo decía mientras estaba Macri presidente, ¿no? Sí. Ese Estado fue posible por el acompañamiento / cómplice de sectores que incluso hoy están dentro del frente de todos, Daniel, ocupando lugares relevantes. Entonces, si no entendemos, esto es importante, en mi opinión, digamos, y además no es un hecho histórico, mira, te estoy explicando lo que pasó después del 55, no. Hay que entender 2013, hay que entender 2015, hay que entender la noche donde el frente de todos, donde el Frente para la Victoria perdió la elección, que fue la noche donde apareció muerto el fiscal Nisman. Ese día se perdió la elección. Daniel, hay que apreciar los factores de poder. Hubo silencios y hubo cómplices. Hay que entender Davos. Hay que entender el 2017. Sí, correcto, hubo silencios. Estamos discutiendo las características del Estado mayor. Y hubo intendentes radicales y socialistas también en la dictadura genocida cívico-militar. Bueno, entonces eso no cambia la caracterización. No, pero ¿y por qué? ¿Sabes? Pero mira, acabas de dar en el clavo. Acabo de dar en el clavo. Dijiste dictadura cívico-militar y algunos agregan eclesiástica. No fue una dictadura militar. Estoy de acuerdo. Fue una dictadura cívico-militar y eclesiástica. Si el objetivo político era de los cívicos. Bueno, y el macrismo no fue el macrismo solo. Porque, a ver... Pero eso no cambia que no haya sido una dictadura. Cuando coincidiendo con vos. Cuando cambian la composición del Consejo de la Magistratura y permiten, por caso... Ahí tenés. La destitución de Eduardo Freyler. Y, bueno, averigüen ustedes. Pero recuerden ustedes... No, pero... Tenés razón, pero recuerden ¿qué ustedes... mejora la No invalida, lo que vos decís no invalida el análisis. No,
lo fortalece. No, está bien. Recuerden cuál fue la posición de sectores para elegir el representante de la fuerza. ¿Cuál fue la posición? No voy a dar nombre acá porque no se trata de hacer nombres, hay que discutir. Ideas. Hechos. O hechos. ¿Recuerdan cuál fue la posición de sectores que están enfrente de todos? Que permitió, en alianza a esos dos sectores, cooptar el Consejo de Magistratura, que permitió el desplazamiento de Freiler y lo que sucedió con esa Cámara, que fue la Cámara de la Persecución de Opositores. Che, echaron jueces porque no querían meter preso a Moyano. Sí. Hay audios del ministro, ex ministro Garabano, apretando jueces, que los hemos escuchado todos. Así es. Practicaron la doctrina. Vamos a sumar a la compañía, bueno. Perdón que le robamos unos minutos. Perdón. Lo estoy escuchando y acá nos abierto. Nos apasionamos. No, para pero mí bueno. no queda en Macri, a eso voy. Pero yo... Para mí, viste, como te tomás una pastillita de Matrix, viste, te tomás un Macri y te quedas tranquilo. No, yo coincido absolutamente en que gran parte de ese dispositivo que se utilizó para perseguir, para armar causas y demás, está intacto, no se movió nada. Miren, les voy a tirar un título para que se rían. Advierten sobre la posible nulidad de la fusión entre Cablevisión y Telecom. ¿Quién se va a animar? Digo, ¿no? Estamos hablando del aparato. Que se volvió todavía... Es más, no sigue igual. Es más poderoso que cuando Mauricio Macri asumió. Absolutamente. Los aparatos de poder, ¿no? Absolutamente. El grupo Clarín es más poderoso, claro. Cuando yo pregunté, en el año 2019, antes que asuma Alberto Fernández, ¿qué van a hacer con eso? Me dijeron, no vamos a hacer nada. Lo que está hecho, ya está hecho. No van a objetar la función Telecom con Cablevisión. No la fusión, sino la compra. Lo que vamos a hacer es promover medios nuevos y diversidad, digamos. Bueno, pero ahora... Ese era el criterio que me dijeron que iban a utilizar. Pero ahora se están acercando para generar nuevos negocios con el 5G y demás, de judicializar el 690, digamos. El decreto 690, ¿no? Claro. Entonces también, digamos, está el camino allanado como para que sigan haciendo grandes negocios. Eso para dar solamente un ejemplo. Yo, con respecto al tema, volviendo al tema anterior, para ir cerrando, Amado... para tratar de enriquecer. Vamos a escuchar a Prince, lo tenemos ahí al negro ahí detrás de la puerta, que profesionalismo, ¿no? Bueno, también el tema del endeudamiento, ¿no? El acuerdo con los buitres, ¿viste? Piqui, levantaron la manito, No, porque si no es como hacer, ¿viste? La política memento, ¿viste? Hacemos política sin pasado y sin explicar. Julio Debido. Uno de los hechos más perniciosos de la historia de la democracia, Así es. Sin haber sido llamado a indagatoria. Sin haber sido llamado a indagatoria. Realmente no ha habido en la historia. Exactamente. La ejecución y la puesta en funcionamiento de la obra pública con un sentido federal y potente, como fue Julio Debido, que fue ministro de todo el gobierno de Néstor y los dos de Cristina. Sí. Bien. Y bueno. Fue en ese raíz después del triunfo del año 2017, que termina con tu detención. Bueno, lo que te hicieron a vos, Amado. A vos te tocaron el timbre en medio de la madrugada, en el hogar donde estabas con tu familia. ¿No? Te quedas callado. Bastaba con llamar. Bastaba con llamar. Además, siempre te ajustaste a derecho, ¿no? Siendo vicepresidente fui en indagatoria. Y además... Siendo vicepresidente fuiste en indagatoria, te fuiste del país, pediste permiso, volviste. Y además fue demonizado por sectores internos de lo que hoy se denomina Frente de Todos. Mirá, un cigarrillo y un apoyo a Macri dentro del Frente de Todos no se le niega a nadie, pero nosotros somos peronistas y sabemos cómo procesar ese tipo de políticas. Vos decís que el peronismo tiene un día de lealtad y 364 de la traición. El peronismo tiene esas características, como decía el general, si me quedo solo con los buenos. Claro, tampoco no llegamos a ningún lado. Es lo que como te dijo digo Daniel, no hay buenos y malos. El 3% de los votos sacó la coalición que se abrió de Syriza. Bueno. Che, Cristina del 2017 con 8 indagatorias encima, con todo el dispositivo en contra, con el Evita en contra, con Alberto Fernández, con Randazzo, sacó más del 3%, ¿no? Sí, no tanto más, no llegó al 5%. Cristina, dije. No, Cristina sacó el 32% de los votos y yo creo que efectivamente eso hubiera crecido en el 2019. Pero es una posición personal que, como tantas otras, ha sido derrotada. Bueno. John Fogerty, ¿sabe lo que dijo? Mire, el hecho de que haya tenido tantas canciones buenas implican que he realizado otras tantas miserables que jamás ustedes van a escuchar. O sea, si lo asume él, que efectivamente es derrotado sistemáticamente por su creatividad, no lo vamos a asumir nosotros.
Compañera, ¿qué tenemos para el día de hoy, querida Feli? Hay ¿Estás bastante. contenta? Sí. Esta es la primera semana, ¿no? Esta es la segunda La semana. segunda. Esta es la segunda semana, ya está. Sí, Ya. la segunda. Sí, ya, creo, ¿cuánto tiene que pasar como para decir ya está? 15, No, ya está está. bien, 2 semanas. Un ya día. está. Semana. Un día. Un día. Bien, en un ratito vamos a sumar la voz de Horacio Robelli, porque justamente bien. hoy hay una actividad frente al Congreso con respecto Ellos a... son fan de Robelli. ¿eh? Sí, Todos Robelli son- un podemos capo. armar acá el club de fans de Robelli tranquilamente. Robelli me fan. Te parece, digo ¿no? cómo empieza la nota. Muchas gracias, felicito por llamarme. Esto es muy... Él es muy humilde, es verdad, es muy ¿Viste? respetuoso. Pero Saca el mortero. Empieza a hablar Esa después gran y... Yo soy de origen tucumano, eres una gran espata. No, tiene un delivery y una pasión, Robelli. y el que- médico le pide por favor que baje un cambio, ¿viste? Pero bueno, le cuesta. Le Y cuesta. Robelli me dijo, mira, me dijo el médico que tengo más grasa en la sangre que sangre. No, sabe y, mucho. y además el estudia nivel de mucho. precisión que tiene. Claro, Sí, estudia es- mucho. No, pero precisión, te dice. De lo mejor para el manejo de números. números Y tiene es- claridad para bajarlo, que eso Además no, tiene no una siempre lo trayectoria encontrás. Tiene, descomunal. Tiene una, y además Sí. tuvo la Estuvo silla con eléctrica, Grispum. ¿no? Tuvo con Grispum, ¿no? Y Exactamente. me pongo de pie. Grispum, famosa anécdota de Grispum. Estuvo y se quedó con Grispum, lo cual lo hace mucho más meritorio, porque cómo se borraron todos, hablando de borratina. Bueno, ahí fue un momento de ruptura con el Fondo Monetario. Exacto. A Grispum lo obligaron a renunciar porque no quería mandar la carta de intención que el fondo le pedía. Muy bien. ¿Qué más tenemos? En un rato, y en un rato vamos Me a gustan estos indagar. silencios. Vamos a indagar silencio. Vamos a indagar Los guaches. en lo que fue. Están todos pensando en el discurso del presidente del próximo 1. En realidad casi que está escrito, ¿no? Porque hemos visto cuáles son los temas que va a abordar. No sé si habrá algunos cambios con todo esto que ha pasado en estos últimos días, pero vamos a repasar algunos puntos de lo que fue el discurso del año pasado. Me A mí me interesó interesante. mucho un trascendido de que el presidente va a ser del eje, uno de los ejes va a ser el tema de la salud mental en Argentina, Sí, porque efectivamente después de la pandemia tenemos problemas severos de salud mental. Tenemos 50% de la población con problemas de ansiedad, casi el 40% con problemas de trastorno del estado de ánimo, o sea que el presidente asuma ese tema. Es muy importante porque durante 2021 el presupuesto que la ley dice dedicado a salud mental tiene que ser el 10%, fue del 1.47 Claro. en plena pandemia. Bueno, lo que se sabe y las incógnitas con respecto al discurso también, ¿no? Y vamos a mirar Están más que planteando nada. la posibilidad de que pueda haber incluso alguna propuesta fiscal en el sentido de la que planteaban ustedes, a los sectores de más ingresos. ¿En serio? Esa es una incógnita. Está en el rumor. Y es un pedido que Está en están haciendo. En lo que circula como información, que puede ser que presente proyectos que vayan en el sentido de... Después decís que no me entusiasme. No, Me sería... Es lo que está reclamando, bueno, la CTA, lo conversamos esta semana con Baradel y con Yasky, lo que está reclamando, bueno, el sector del kirchnerismo, ¿no? Bueno, saquemos recursos. Sí, incluso se habla de que ha habido proyectos que no prosperaron, ¿no? Que quedaron ahí, que circularon de oficina a Sería oficina. muy interesante y que- plantear y esa que discusión quedaron ahí. pública, ¿no? Pero, Claro que sí. digo, es interesante ver el discurso de la... Yo sé que pasaron un montón de cosas, que pasó siempre pasan cosas, ¿no? La pandemia, cuando no es la pandemia, hay un sticker de el presidente diciendo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Ahora Ucrania. Pero digo, es interesante ver lo que decía con respecto a la inflación, lo que decía con respecto a los sectores de poder, formadores de precio y demás, y lo que efectivamente pasó un año después, que estamos prácticamente iguales que en aquel momento, ¿no? Entonces eso me parece que dispara varias preguntas, varias interrogantes Muy acerca interesante ese laburo, ¿eh? de Entonces. si no se pudo, no se quiso, qué faltó. Muy alfonsiniano eso, no pude, no quise, no ¿Qué sé. Algarete, pasó? le decimos ¿Qué nosotros. pasó? Algarete, Alfonsín decía eso, no pude, no supe, no quise. Y solo miré el discurso, y ahora lo vamos El a... último. El último, solo el último. El No último. miré el primero. No miraste el primero. No miré el primero, me parece que hubiera sido quizás muy Recuerdo justo con mirar el Cristina primero. la presentación del 1 de marzo, primero que los discursos duraban 2 o 3 horas, y después había era una fiesta popular. Claro. ¿no? Una fiesta. Una fiesta popular, no era una movilización, era una fiesta, era como una en muchos casos eran como una salida familiar, o sea, che, vamos a... Creo que escuchar a comparar la Cristina. Vamos a oratoria, escuchar a Cristina. comparar la oratoria de cualquiera con la de Sí. Cristina es injusto. Esta noche digo, ¿no? toca Papo. Sí, claramente.